Hola a todos, mi nombre es Luciana y bienvenido a un nuevo episodio de Mind Market. Aquí estoy con Daniel Moreno, que es el Project Manager en el Valora Consultors, una firma internacional especializada en sostenibilidad y estrategias empresariales. En esta entrevista exploraremos cómo las tendencias de sostenibilidad están transformando las decisiones del consumidor y la forma en que las marcas construyen confianza y valor. Entonces, gracias Daniel por aceptar hacer la entrevista el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Luciana, por invitarme a este espacio tan interesante, unas preguntas muy interesantes y chévere como recorrer esta conexión entre la competitividad, la empresa y la sostenibilidad, todo desde una perspectiva pues de la marca y el comportamiento del consumidor. Entonces, súper interesante y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Ok, entonces la primera pregunta que te tenía es desde tu experiencia en la sostenibilidad, ¿cómo definirías lo que hoy significa realmente ser una empresa sostenible? Ok, perfecto. Pues efectivamente a nivel de sostenibilidad o el concepto de sostenibilidad ha tenido una evolución, ¿no? Una evolución que la hemos visto pasar desde los procesos de filantropía desde las empresas, luego una maduración de las empresas a tener una sostenibilidad desde la perspectiva voluntaria, empezar a hacer acciones en impacto social, impacto ambiental. Hoy la sostenibilidad se liga cada vez más a los temas de continuidad del negocio. Las empresas deben abordar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza desde la perspectiva de que su negocio perdure en el tiempo. Y esto entonces cambia un poco el paradigma de la sostenibilidad porque no solo también te preocupas de los impactos que generas hacia el entorno, sino también te empiezas a preocupar cómo las dinámicas del entorno, tanto ambientales y sociales, pueden afectarte a ti como empresa o pueden potenciarte a ti, por ejemplo, abrirte nuevos mercados, generar nuevos productos y demás. Entonces podemos tener en cuenta que hoy una empresa sostenible es que entiende todos esos factores ambientales, sociales y económicos y los potencializa para seguir perdurando en el tiempo. Y a mí personalmente, cuando yo por lo menos voy a comprar o estoy viendo como que en el súper o en tiendas, yo siempre intento ver qué marcas son sostenibles o no, porque algo que se ha vuelto súper tendiente en redes diría que es más o menos la empresa sostenible, entonces me parece muy bien que esté apoyando e intentando hacer nuestro planeta un poquito más limpio, un lugar mejor y buscando las mejores alternativas. Justo ahí Luciana iba también como a profundizar sobre el tema qué significaría ser una empresa sostenible. Entonces estás viendo como consumidora, como una empresa avanza en estos aspectos, ¿no? Y hay un punto importante también ahí, es la cadena de valor o cadena de suministro de las empresas. Por ejemplo, tú tienes un producto, un jabón, tú tienes que empezar a revisar esas materias primas, de dónde vienen, dónde se adquieren, qué impactos ambientales generó esa obtención de esa materia prima. Entonces ahí ya no solo te preocupas como empresa aislada, sino como una empresa que tiene relacionamiento con otras empresas y con otros actores de la sociedad y que entonces tenemos que hacer esa relación también aún más sostenible y más, como se dice, responsable con el medio ambiente, con las comunidades y con la sociedad en general. ¿Y cuáles son las principales tendencias de la sostenibilidad que están marcando las decisiones de la empresa actualmente? Ok, pues acá tenemos como varias agendas internacionales que se están moviendo. Por un lado tenemos la agenda ambiental muy fuerte ligada como a dos aspectos grandes. Tenemos los temas de descarbonización y atención al cambio climático, economía circular, trazabilidad de la cadena de suministro, lo que te comentaba un poco, como por ese lado ambiental. Hoy otra tendencia en las decisiones empresariales es sobre los impactos en las comunidades y los grupos de interés, cómo abordamos los temas laborales de formalización laboral, cómo abordamos el tema de desarrollo local de los proveedores, por ejemplo. Entonces eso a nivel social, eso es una tendencia muy grande. Y también estamos viendo cómo finalmente también hay una reflexión sobre el gobierno corporativo o la gobernanza de las empresas. Y es como una reflexión de cómo he constituido yo mis juntas directivas, qué estructuras yo tengo para tomar decisiones, a quién integro en esa toma de decisiones,
si integro criterios de sostenibilidad en mis decisiones. Entonces, esas son como las grandes tendencias que se están abordando hoy a nivel de sostenibilidad en las empresas. Ok, gracias. ¿Y de qué manera la sostenibilidad influye en la decisión de compra de los consumidores hoy en día? Por lo menos, ¿cómo se ve eso en la empresa en que vos trabajas? Pues mira, nosotros desde la consultoría lo que hacemos es asesorar muchas empresas en este avance y en esta madurez en sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la consultoría? Pues tocar esos puntos críticos en donde podemos hacer que las empresas en esa visión de continuidad del negocio también sean responsables con su consumidor o con su consumidor final. Entonces, ¿qué hace esto? Que una empresa coja el camino de avanzar en esa madurez, la hace primero que todo más competitiva. ¿Por qué? Por más que tengas que hacer, como se dice, unas inversiones a corto plazo mayores, a largo plazo tú estás garantizando la continuidad del negocio, relaciones sanas con tus grupos de interés, estás generando también, como se dice, fidelidad al interior de tu empresa a nivel de talento humano. Entonces, ese camino lo que hace finalmente es volverte más competitivo y se forma como un filtro de desempate frente a otra empresa que no coja ese camino, ¿no? Entonces, en el mercado, tú como consumidora tienes dos empresas que probablemente te ofrezcan el mismo producto y tú ya cuando haces una investigación sobre esa empresa o revisas esos avances, revisas sus informes de sostenibilidad, sus páginas web, empiezas a ver, ok, pero esa empresa se preocupa por sus empleados, se preocupa por el impacto que está generando a nivel ambiental, se preocupa por sus proveedores y hacen una forma de filtro de desempate entre empresas. Ok, qué interesante, la verdad, nunca me imaginaba ese tipo de proceso, la verdad. Me parece muy interesante porque eso es lo que hace que las diferentes empresas puedan destacar. ¿Y crees que las personas realmente compran por la sostenibilidad o más por cómo lo hace sentir? Uy, acá tocas un punto súper interesante porque las estadísticas han dicho que cada vez más estas nuevas generaciones y toman decisiones respecto a la sostenibilidad de las empresas o sus acciones frente a la sociedad de estas empresas. Probablemente generaciones mayores todavía están muy ligadas al business as usual, entonces pues no toman esa decisión, sino más una decisión como a nivel de precio, a nivel de acceso al producto, acceso a los servicios, pero más que todo las nuevas generaciones sí están poniendo como ese puntico adicional para tomar una decisión de mercado. Pero ¿qué pasa? Que empiezas tú a crear como burbujas de decisión donde esas empresas sostenibles, nuevas, por ejemplo, emprendimientos sostenibles, son muy de nicho y atacan un mercado muy puntual de ese grupo de jóvenes que empiezan a decir, oye, a mí me interesaría que mi jabón, por ejemplo, estuviera relacionado o tuviera prácticas más sostenibles. Y en ese sentido, sí, empiezas a generar ese nicho donde hace que se sientas mejor en el sentido de no generar impacto ambiental o generar impacto positivo hacia las comunidades, hacia los colaboradores. Entonces, en ese sentido, puede que sí haya un proceso emocional frente a la compra de un producto sostenible. No obstante, todavía nos falta madurar un mercado, por ejemplo, a nivel de productos y servicios, donde esa decisión se marque más fuertemente en porcentaje. Por ejemplo, yo tomo una decisión a nivel de precio y le pongo 80% a esa decisión a nivel de precio y 20% que sea sostenible. Que sea 50-50 y empiece a ganar terreno ese tema de sentimiento. No obstante, también el hacerse sentir más verde o identitario, en que mis compras son más racionales o más responsables, hacen que empieces a crear como unas redes donde se refuerzan esos valores personales, ¿no? Sí. Y esas redes de consumo responsable. Sí.
¿Y qué hace que el consumidor confíe en una marca que es verdaderamente sostenible y no solo parece? Porque eso es lo que veo ahorita, por ejemplo, en las redes, que las empresas intentan adoptar estas tendencias sostenibles, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿cómo vos en tu consultoría haces que el consumidor de verdad confíe? Efectivamente, y ahí tocas un tema muy importante y es confianza y responsabilidad. Esas dos palabras generan ese punto central donde ya regulación a lo que llamamos el greenwashing, y quienes no conocen el concepto es efectivamente hacer declaraciones de que yo algo sobre el planeta, sobre la sociedad, y finalmente no genero el impacto que estoy anunciando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que esas marcas cada vez más estén comunicando responsablemente? Pues está certificaciones independientes, datos concretos. Hoy los informes de sostenibilidad bajo estándares internacionales cada vez más están llevando a que las empresas tengan que reportar indicadores muy claros y muy transparentes que tengan comparabilidad. Y hay algo muy importante, y hay una tendencia con un nuevo estándar, y para el público que oye este podcast es que hay una tendencia con un nuevo estándar que se llama el IFRS S1 y S2. No voy a entrar en detalle porque es un poco técnico, pero pongamos el detalle, es que es lo que busca, que los informes financieros de las empresas empiecen a homologarse con informes no financieros o de sostenibilidad. Es decir, que la misma rigurosidad de un informe de sostenibilidad sea igual al de un informe financiero, que pues todos sabemos que es como el punto de partida para todas las empresas de declarar como esa transparencia. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que cada vez más la información y las declaraciones, los compromisos, esos statements que hacen las empresas estén más reguladas, y tú ya no puedas salir hoy al mercado a decir, por ejemplo, generé un impacto de, no sé, tanto de reducción de carbono, y que no sea cierto, y que el mercado ya pueda verificarlo y decir, tú estás acá violando normativas de greenwashing. Ok, qué interesante, porque me gusta de que si hay algún proceso en que se pasa para ver si una empresa es de verdad sostenible, porque siento que muchas empresas hoy en día intentan aparentar y intentar como cambiar sus valores de empresa para subir sus ganancias, pero me parece súper excelente que de verdad si hay un proceso en que se pasa para ver si realmente una empresa es sostenible. Y cuando una marca comunica, por ejemplo, que no testean animales o que eco-friendly, ¿qué procesos psicológicos crees que se activan en el consumidor? Qué punto tan interesante, porque estamos hablando mucho del consumidor, o cómo ve el consumidor las marcas o las grandes marcas. Me imagino que lo de eco-friendly o pet-free, pues como por ejemplo marcas de maquillaje, ¿no? Que me dice no testea sobre animales y demás. Pues aquí me gustaría como partir en dos como la respuesta. Primero, efectivamente, y conectarlo un poco con lo que hablamos del greenwashing, ¿no? Okay. Primero que todo es cómo esta empresa desde adentro incorpora esos valores dentro de su modelo de negocio. Entonces, por un lado es eso, cómo efectivamente el modelo de negocio también saca provecho, digamos, de no testear en animales, o lo vuelve una ventaja competitiva. Estamos hablando mucho de eso, ¿no? De ventajas competitivas. Entonces, por un lado es lo que hace la empresa a su interior para llevarte un producto que efectivamente sea eco-friendly o que no sea testeado en animales, ¿no? Pero por otro lado es la comunicación. Y es como yo comunico que no estoy haciendo eso, o que eso es una ventaja también para el consumidor. Y ahí es lo que tú dices, cómo activa esos mensajes psicológicos. Eso es lo que llaman en mercadeo los triggers, del trigger de compra. Entonces, ¿por qué yo escojo este y no este? Entonces, efectivamente, toca conectar la realidad de la empresa con el mensaje y con la publicidad. Okay. Cuando tú conectas como esos tres puntos, efectivamente vas a lograr que ese trigger sea más responsable, más, ¿cómo se dice?, legítimo y como más aterrizado a la realidad. Porque efectivamente puedes lograr publicidades que te generen compras con mensajes mucho más alineados a la sostenibilidad y no tan profundos, pero a largo plazo
el consumidor se da cuenta que son mensajes vacíos. Entonces, lo interesante es conectar que no sean mensajes vacíos, sino respaldados en la realidad del modelo de negocio. Oh, qué interesante, la verdad. Sí, porque como por ejemplo, todos somos consumidores de todos los productos que existen y definitivamente pienso de que esos triggers que estaban diciendo son muy importantes, pero hacerlos de la forma correcta, especialmente todos los puntos y los valores que vos conectaste. Siento que las empresas ahorita, especialmente las sostenibles, tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Y también, yo sé que tocamos un poquito ya que el greenwashing, pero cómo las empresas pueden comunicar la sostenibilidad de forma efectiva sin caer en el greenwashing, porque siento de que si logran caer en el greenwashing después, el público lo ve como algo, como estaba diciendo, que solo para aparentar, pero ¿cómo crees que se puede comunicar de la forma correcta? De hecho, ya hablamos un poco del greenwashing, voy a hablar de otra perspectiva que lo que llamamos es el greenwashing. Ha pasado con los nuevos cambios normativos, las nuevas tendencias en Estados Unidos a nivel de la presidencia ya, donde las empresas, también para no alejar o no entrar en la controversia, por ejemplo, de temas de diversidad y equidad, en la controversia de apostarle a mitigar el cambio climático o no, o que el cambio climático existe o no, han decidido también, por otro lado, no publicar información de acciones que hacen al interior, que son avances en sostenibilidad, para no entrar en esa dinámica de polémica. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, pues, tenemos unos procesos, como tú decías, de hacer statements que no estén muy ligados a la realidad del producto o el modelo de negocio. Por otro lado, empezar a decir, el consumidor se está quedando sin información de que la empresa sí está avanzando, tiene procesos totalmente sostenibles, está cuidando su cadena de valor y sus proveedores. Entonces, también es importante como ver esas dos visiones, y como consumidor lo que yo invito siempre es a informarse. Normalmente no estamos acostumbrados a entrar a una página web de las empresas, de los productos que nos proveemos o de los servicios, a ver el informe de sostenibilidad. Yo creo que si aquí alguien levanta la mano, ¿quién se leyó un informe de sostenibilidad? Pueden que sean pocos, pero el informe de sostenibilidad te da rápidamente una visión de qué es la empresa a nivel de modelo de negocio y sostenibilidad. Y cada vez como te cuento que eso se está juntando con temas de contenido del negocio, gestión de riesgos y oportunidades, pues te da mucho más carne para tomar una decisión. ¿Y has visto casos donde las personas dicen que valoran cómo la sostenibilidad no coincide con lo que realmente compran? Imagino que eso debe ser bastante común, por lo menos. De hecho, hay como organizaciones no gubernamentales que se encargan un poco de ser greenwashing catchers o algo así, y empezar a revisar, por ejemplo, no quiero hablar como de organizaciones puntualmente, pero que revisan, por ejemplo, los statements o los impactos del sector de oil and gas, de la minería, de grandes empresas extractivas, y que le ponen el ojo muy puntual a lo que están diciendo y lo que están divulgando en sus informes. No obstante, yo creo que todavía falta un poco abrir el espacio más abierto de comunicación, en el sentido de que se pueda poner sobre la mesa casos más puntuales o bueno, y generar efectos más profundos, porque las redes sociales sí han permitido como hacer esa veeduría de los productos, de las empresas, pero terminan siendo mensajes o discusiones o diálogos que no salen de la red social. ¿Sí? Generan impacto a las empresas, efectivamente, impactos reputacionales grandes, pero no sea un diálogo, como se dice, equilibrado o simétrico. Entonces puede ser asimétrico para la empresa, en el sentido de que la empresa puede también después generar toda una divulgación con documentación y demás, y toda la discusión que había en redes sociales pues queda callada, o al revés, que las redes sociales tengan una discusión muy no dateada, sino más emocional, lo que tú decías, cómo se generan esas triggers emocionales, más emocional, sin tanta data, y que genere impactos profundos sobre la empresa. Entonces, yo creo que sobre la mesa sí nos falta madurar un poco el diálogo más simétrico
entre sociedad y empresa privada para poder empezar a verificar de mayor manera los avances a nivel ambiental, social y de gobernanza. Sí. ¿Y vos cómo crees que influye la sostenibilidad en la construcción de marca y en la diferenciación frente a la competencia? Yo creo que esto un poquito lo tocamos, pero si me puedes dar una respuesta más específica de cómo crees que esa construcción de marca lo hace más diferente a la competencia. Mira, yo creo que ahí había un proceso también interesante en las construcciones de marca y, y lo que ha marcado como la tendencia últimamente es que a medida que las marcas se muestran en redes sociales más que todo, más auténticas, más aterrizadas, más cercanas a la población, construyen una marca más legítima. Cuando conectas eso con tu modelo de negocio, tus realidades de impacto hacia afuera, ser conscientes, y hay marcas que dicen, yo soy consciente que genero este impacto ambiental, pero para eso tengo estas acciones de mitigación y de remediación del impacto, o tengo unos riesgos puntuales que los mismos inversores pueden ver y son muy claros en mostrarlos y ponerlos sobre la mesa, y eso sí también genera cada vez más una diferenciación, marcas más auténticas, más cercanas en su mensaje y menos enredadas, diría yo. Sí, definitivamente algo que he visto, esa diferenciación de marca, especialmente para las empresas sostenibles, es que intentan proyectar un mensaje claro y simple que el público pueda entender. Entonces definitivamente siento que eso también lo ayuda para ser destacado en la competencia. Y ya ahorita te voy a hacer la última pregunta de la entrevista. Entonces ¿en el futuro crees que la sostenibilidad será un factor decisivo en la compra o simplemente un debe ser de estrategias de las organizaciones? Yo sé que lo tocamos un poquito más al principio, pero como vos dijiste de que ahorita, por ejemplo, esta generación está comprando porque está comprando y está prefiriendo a marcas sostenibles, pero ¿crees que eso va a seguir o crees de que lo van a hacer pues por responsabilidad, o si crees que todavía van a seguir prefiriendo precios bajos a la sostenibilidad? Bueno, Luciana, ahí yo te voy a voltear un poco la pregunta y más que irme a la compra, voy a ir a la existencia de las empresas. Okay. Y hoy la sostenibilidad ya no es un factor requisito ni siquiera para que la gente te compre, sino para existir como empresa. Lo que te hablaba yo de continuidad del negocio y perdurabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente las dinámicas del entorno están generando bastantes retos a las empresas, tanto temas de cambio climático, temas de sociales, temas geopolíticos, temas lo tenemos muy claro, temas de guerras. Entonces, hoy la sostenibilidad no es simplemente ser verdes, que es un poco lo que relacionamos. Hoy no. Hoy eso de ser sostenible es el tiempo. Y mirar, y entonces tener mapeado esos riesgos que te pueden generar todas estas dinámicas y mirar qué oportunidades puedes tú sacar de esas dinámicas. Qué nuevos productos, qué nuevos servicios puedes generarle a la sociedad. Qué nuevas inversiones sociales puedes generar a través de tu modelo de negocio. Qué impactos en la economía puedes generar a través de tu negocio. Entonces, más que la empresa se focalice solamente, no me van a volver a comprar si no soy sostenible, más bien es, si no soy sostenible, no voy a tener un producto para que me compren. Entonces, ese es el punto clave de la sostenibilidad, y yo creo que es el mensaje que quiero que se lleven todos, que hoy el paradigma de la sostenibilidad ha cambiado mucho en el sentido de verse como un punto central ya para las empresas. Y que si eso no se aborda en el núcleo, luego no va a haber qué ofrecer pues, al consumidor. Ok, muchísimas gracias Daniel por la entrevista que nos diste hoy. De verdad que fue muy interesante porque por lo general este no es un tema que yo toco, es un poquito afuera de mi zona de confort, pero es muy interesante ver cómo todos los diferentes tipos de mercado están intentando tener la misma meta, que es la que vos decís, ser sostenible. Entonces muchísimas gracias a vos por aceptar hacer esta entrevista y a todos los que están viendo, y los esperamos para el siguiente episodio. Gracias. Gracias Luciana, hasta luego.